Vamos con el señor Samuel Burke, que hoy muy temprano me llamó la atención y le agradezco porque fue el primero en responder la pregunta del día. Se gana un premio como la Tecniclave. ¿Qué te contestó a ti? La pregunta que él respondió, ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? Ajá. Y él dije, son los Phoenix Suns. Ah, correcto, que fuiste el primero. No es de fútbol, pero es un equipo. Recuerdo. Pero está bien. Es una broma, ¿eh? No soy tan tonto como me veo. Pensé que lo hacía, no sabía si lo hacían broma o en serio. Muy bien, una broma. Porque María Alejandra, no sabes, durante la Copa Mundial siempre estudio mucho para que pueda hablar de la Copa, pero yo no sé nada del fútbol. Entonces, cuando hace preguntas del fútbol, de la nada, yo no sé qué decir. Pero muy bien, mucha gente entendió la broma de Samuel, pero gracias, te ganaste un premio, el mismo premio que das al ganador de la Tecniclave, te la vamos a dar por haber respondido la pregunta. Ándale. Pero algunos pensaban que no fue una broma. Mucha gente me dijo que soy muy tonto. No. Hablando de cosas tontas, sí. Muertos de la risa aquí, de verdad. Se entendió, Samuel, se entendió que era una broma. Y hablando de cosas tontas que yo hago en Café CNN, bailando Gangnam Style, es muy interesante lo que pasó. Gangnam Style rompió YouTube y lo que pasa es que ya más de 2.000 millones de personas han visto este video tan famoso, pero lo que pasa es que el código de YouTube no aguanta el número más allá de 2.000 millones, 147 millones, 483.060.47. ¿Por qué? Porque en el código se llama un entero de 32 bits y no va más allá de ese número. Entonces YouTube por fin ha tenido que cambiar ese código para aguantar Gangnam Style. Los videos más vistos en la historia de YouTube: Gangnam Style, Baby por Justin Bieber y luego Charlie Bit My Finger, Charlie me mordió el dedo, por esos niños británicos aquí en Inglaterra. Los 3 videos más famosos, pero Gangnam Style el más famoso. Otra cosa interesante que tiene que ver con Google, el dueño de YouTube, es que están cambiando esto. ¿Conocen estas letras? Son códigos que tienes que entregar en esos formularios. Tienen todo eso para que sepan que no eres una computadora que está tratando de romper la contraseña de alguien, pero ya la gente nunca puede hacer eso, entonces ya van a meter esto, ya nada más tienes que hacer clic en "yo no soy robot" y ya con eso ya no tendrás que meter esos códigos tan difíciles. Ya tengo la respuesta de la Tecniclave. La canción más escuchada en Spotify en 2014 fue Happy por Pharrell. Felicidades a Norman Trujillo de Nicaragua. Yo casi nunca puedo hacer esos códigos, siempre me cuestan tanto trabajo, así que adiós, estoy tan feliz de que se vayan. Tú sabes que me siento mucho mejor porque a mí me pasa exactamente lo mismo. No sé si es una S o es un 5, nunca puedo ponerlo si alguien me tiene que ayudar. Siempre me avisan, ¿qué ves tú allí? Pero no somos los únicos. No, pero fíjate, bueno, tenías la opción antes de poder cambiar, ¿no? Esas letras que te estaban saliendo. Sin embargo, ahora es mucho más fácil. Yo tenía que cambiar. Y luego la segunda, más difícil que la anterior a veces, pero dijeron que las computadoras eran más inteligentes para meter esas letras y por eso tenían que cambiar a esto de que yo no soy robot. Fabuloso. Yo no soy robot. Usted no es yo un tampoco. robot. Usted es un encantador y usted también encantadora. Gracias. Terminamos la hora de Café. Mira Samuel bailando el Ahí Gangnam está, Style. Samuel lo hace muy bien. Bye.